Para esta práctica estaremos trabajando con el applet Rampa, Fuerzas y Movimiento. Al abrirlo observaremos que tenemos 4 viñetas: Introducción, Fricción, Gráfica de fuerzas y Transportes del robot. La viñeta que estaremos utilizando es la tercera, Gráficas de fuerzas, así que hacemos clic en ella. Se nos presentará en la pantalla varios elementos. Primero que todo tenemos el escenario físico que estaremos utilizando, que es el movimiento de un objeto en una rampa inclinada. Podemos ver que se nos presenta por una parte el objeto, que por default es una caja. Además, las fuerzas que están actuando sobre ella. Por ahora solo tenemos la fuerza normal y la de la gravedad. Además, se nos presentan las distancias paralelas al movimiento en intervalos de 2 metros. Además, el ángulo de inclinación de la rampa y la altura máxima a la que llega. En este caso, 30 grados de inclinación y 5 metros de altura. En la parte inferior lo que podemos observar es un espacio para una gráfica de fuerzas. Por el momento está en blanco ya que no hemos aplicado ninguna. Esta gráfica nos muestra en el eje X horizontal el tiempo y en el eje Y vertical las fuerzas aplicadas en newtons. Las fuerzas que se pueden mostrar son las fuerzas paralelas al movimiento del objeto, es decir, las fuerzas horizontales en el tramo horizontal y las fuerzas que van paralelas a la rampa en el tramo de la rampa. Estas fuerzas son la fuerza aplicada, la fuerza de fricción, el componente de la gravedad paralelo al movimiento, la fuerza que ejerce el muro y la fuerza neta paralela al movimiento, todas expresadas en newtons. También nos permite el programa modificar cuál es el valor de esta fuerza aplicada. Por ejemplo, podemos ponerla en 150 newtons. Vemos que ahora se muestra esta fuerza aplicada y en respuesta a esta fuerza aplicada se generó una fuerza de fricción en sentido contrario. En el extremo derecho podemos observar otras opciones que el programa nos permite personalizar. Por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre. Por el momento está en ocultar, pero si le damos en mostrar, nos abre una nueva ventana en la cual se nos muestra nuestro eje coordenado con las fuerzas que actúan sobre el objeto. Además, podemos escoger entre tener fricción, o no, en este caso con madera, o tener hielo y asumiéndolo en un caso sin fricción. Ya que lo que queremos es estudiar la fricción, escogemos la madera. Podemos también escoger si queremos observar estos vectores de fuerza o no, y si también queremos que se nos muestre la fuerza neta, la cual en el caso que se muestre va a aparecer en verde. Podemos además de ello regular la posición del objeto. Por ejemplo, si lo colocamos en menos 4 metros, vemos que el objeto se movió. Lo podemos regular ya sea moviendo el cursor o seleccionando un valor directamente del recuadro. De la misma manera podemos regular el ángulo, ya sea aquí, regulándolo directamente a un valor exacto, que nos permite regularlo hasta 1/10 de segundo, o girando directamente sobre el diagrama. También podemos escoger diferentes objetos. Por ejemplo, tenemos caja, archivador, perro, frigorífico, libro e incluso un objeto misterioso. En todos los casos, excepto el objeto misterioso, se nos dan una serie de datos, incluyendo su masa, coeficiente de fricción cinética y coeficiente de fricción estático. Analicemos ahora un caso en particular, en el cual colocaremos el ángulo de la rampa en 0 grados. Eliminaremos los muros y colocaremos el objeto a una posición 10 en el extremo. Para comenzar a grabar, solo le vamos a dar clic
a play. Una vez comenzada la grabación, empezamos a levantar el ángulo de la rampa hasta encontrar el momento en que el objeto comience a deslizarse. Vemos cómo al aumentar el ángulo va aumentando la fuerza de fricción hasta que comienza a deslizarse. Le damos ahora en pausar. Por el momento, como solo tenemos seleccionada la fuerza aplicada y esta fuerza aplicada era de 0, solo esto se nos muestra en la gráfica y se nos muestra en 0 para todo el tiempo. Si seleccionamos ahora la fuerza de fricción, vemos que se nos muestra en anaranjado oscuro esta fuerza. Podemos observar el comportamiento. Primero estaba en 0, ya que no se estaba moviendo ni estaba inclinada la rampa. Luego esta fuerza de fricción comienza a aumentar a medida que íbamos aumentando el ángulo de la rampa, hasta que llega a un punto máximo. Luego vemos una caída abrupta y se mantiene relativamente constante para el resto de su movimiento. Luego tenemos otra caída abrupta a 0, que es cuando el objeto llegó a su posición final y velocidad 0. De acuerdo a lo visto en teoría y en nuestro curso, sabemos que este punto máximo representa el instante en que el objeto empieza a moverse, es decir, el instante en que cambió de ser fuerza de fricción estática a fuerza de fricción cinética. Si seleccionamos ahora la opción Playback, vemos que podemos ver una reproducción de lo que acaba de ocurrir. El programa nos permite pausar el video para poder analizar lo que estaba ocurriendo en un momento dado. Por ejemplo, en este momento nos dice los valores de la fuerza aplicada, fuerza de fricción y fuerza de la gravedad paralela al movimiento, es decir, la componente en esta dirección. En nuestro caso, el momento que nos interesa es el momento crítico en que se empezó a mover. Este momento va a estar representado por este instante. Podemos ver que podemos deslizar el momento para poder analizar cuáles eran las fuerzas que estaban actuando. Vemos que si nos movemos un poco, cambia abruptamente la fuerza de fricción. Justo antes de moverse es de 438.1. Justo después baja casi a la mitad a 262.78. Y luego se mantiene bastante constante, 260, 258, 257. Además nos dice cuál es la fuerza neta que está actuando sobre este objeto. Recordando, podemos seleccionar aquí en los vectores que nos muestre esa fuerza neta. Vemos que la fuerza neta va hacia la izquierda y por eso se toma como negativa. Si analizamos lentamente el diagrama de cuerpo libre, nuevo desde el principio, vemos que cuando era completamente horizontal la rampa, solo teníamos la fuerza normal y la de gravedad. A medida que vamos cambiando el ángulo, ya que tenemos una componente de la gravedad que se va volviendo paralela a la rampa, entonces se va generando esa fuerza de fricción, que en este tramo es estática. Y aumentando hasta que llega a su valor máximo en esta parte de la gráfica. Vemos como en ese instante disminuye abruptamente y se genera una fuerza neta que provoca el movimiento de la caja.